Hola queridos amigos, hola querida humanidad, otro día más estamos aquí juntos aprovechando estas tardes que estamos dedicando a la Semana Estoica. Les damos las gracias, la bienvenida por acompañarnos en esta Semana Estoica desde Espacio Alejandría, Alejandría Cultural, que somos un grupo de personas que estamos comprometidas realmente con la superación, con el aprendizaje, con el cambio, que a través de una convivencia y de unos valores y unos conocimientos que vamos adquiriendo todos juntos, nuestro cometido también es compartirlo, poderlo hacer que llegue a más gente, ¿no? Como decíamos, el conocimiento no solo basta con tenerlo, hay que practicarlo. Y luego nos llegan a decir, y no basta solo con practicarlo, es necesario también, es necesario que realmente llegue a los demás. Bueno, pues en el día de hoy, dentro de lo que es esta Semana Estoica, que ¿por qué estamos haciendo lo de la Semana Estoica? Y quería comentaros también alguna cosa muy interesante. Hemos puesto como logo, dentro de lo que es la Semana Estoica, un árbol. Representa el árbol de la vida, representa esa generación perpetua que va en evolución y que tiene muchos significados. El mismo significado de verticalidad, de eje, de aquello que las raíces que están asentadas en el suelo, que están adentradas en la tierra y que coge y que capta una savia, que sería ese conocimiento, y lo eleva por todo el tronco y lo convierte en ramas, hojas, frutos. Entonces es esa conexión con el cielo, con la tierra, es esa ciclicidad realmente de las diferentes generaciones. Y el árbol también está hablando de las diferentes estaciones de la vida y de la muerte y de cómo las cosas permanecen aunque a veces aparecen y otras desaparecen. Sin embargo, ese árbol que hemos escogido como dentro de lo que es la Semana Estoica es aquello que queremos representar con esa fortaleza justamente de la unión que hace el árbol, este árbol del estoicismo. ¿Por qué queremos traer, por qué estamos haciendo esta Semana Estoica? Pues decíamos que queríamos recuperar los valores atemporales del estoicismo, que ellos hablaban del arte de vivir y que ya en la antigüedad, y Pierre Hadot retoma nuevamente en el siglo pasado, que filósofo no es aquel que realmente tiene unas teorías, sino filósofo es aquel que lleva sus teorías a la práctica, o no sus teorías, porque hay gente que puede ser que tenga más teorías o menos, sino aquella forma de pensar a la práctica. El día de hoy vamos a ver a Marco Aurelio, nada más ni nada menos que Marco Aurelio, el emperador filósofo, emperador y filósofo. Ahí tenemos algo muy interesante que ya planteaba Platón. Cuando realmente los filósofos lleguen al gobierno es cuando se podrá dar un gobierno justo y bueno, como fue el de este gran emperador, el de este gran filósofo o el de este gran gobernante o, por sintetizarlo, el de este gran hombre virtuoso. Porque es así como habría que verlo. Un gran hombre virtuoso que a través de estas enseñanzas y esta forma de vivir, el arte de vivir del estoicismo, es que pudo darlo a conocer, pudo darlo a conocer a mucha gente, pero a él, sobre todo a él, le pudo servir como eje, como centro de vida. Entonces, como decíamos, la filosofía, o filósofos, mejor dicho, filósofos son aquellos que llevan sus pensamientos a la práctica. Una de las premisas, una de las cosas que dice el estoicismo y que repite Marco Aurelio es que según sea la calidad de tus pensamientos, así será la calidad de tu vida. Y entonces damos paso al día de hoy. Estoicismo. Escuela filosófica greco-romana fundada por Zenón de Citio en el siglo IV a.C. La filosofía estoica ha influenciado a grandes figuras históricas. En las últimas décadas ha experimentado una nueva era dorada, expandiéndose por la sociedad. Aunque nuestro mundo parece distinto al de ellos, la naturaleza humana permanece intacta. Seguimos con los mismos desafíos como el miedo, la ansiedad, la ira, la incertidumbre y el deseo. Pensadores de otra época que vivieron en la cuna de la filosofía. Los principales filósofos estoicos fueron Zenón, Séneca, Epicteto,
y Marco Aurelio. Marco Aurelio, Marco Aurelio Antonino Augusto, apodado el sabio o el filósofo. nacido en Roma en el 26 de abril del 121 de nuestra era. Gobernó el Imperio Romano desde el 161 hasta su muerte en el año 180. Fue el último de los llamados 5 emperadores Tercero de los emperadores de origen hispano. y está considerado como una de las figuras más representativas de la filosofía estoica. La gran obra de Marco Aurelio, Meditaciones, escrita en griego helenístico, durante sus campañas, es todavía hoy considerada como un monumento al gobierno perfecto. se suele describir como una obra escrita de manera exquisita y con infinita Ternura. La mayoría, sin ninguna filosofía de vida, pasan sus días persiguiendo placeres temporales y evitando las incomodidades. Somos esclavos de lo inmediato, atraídos por cualquier distracción para no enfrentar nuestra situación, cualquier excusa para evitar la gran pregunta. ¿Es así como quiero vivir? Vivir sin filosofía es vivir sin dirección. Sin brújula interna que guíe nuestra vida. Los estoicos nos recuerdan que la buena vida tiene que ver más con acciones que con sensaciones. El objetivo de la vida no es eliminar todos nuestros problemas, sino actuar de la forma correcta y mantener la paz mental a pesar de ellos. Marco Aurelio veía su mente como una ciudadela interior, una fortaleza que permanecía en paz a pesar de las batallas al otro lado de las murallas. Como enemigo de la serenidad, las pasiones, emociones irracionales o exageradas que nublan y dificultan la razón. Es difícil actuar con razón si estás poseído por el miedo, el deseo, la ira. No se trata de anular las emociones, sino de responder guiados por la razón y no por una reacción. Según Marco Aurelio, Los estoicos hablaban para enseñar. intentaban describir la realidad, Usaban un lenguaje claro y sencillo. mientras Los sofistas hablaban para obtener alabanzas intentaban crear una apariencia. y usaban un lenguaje emocional enrevesado. Es por eso que las notas de los estoicos Siguen tan vigentes. Libertad. Para los estoicos, el único esclavo es aquel encadenado por sus pasiones y azotado por sus emociones. Sin control, nuestra mente es la peor prisión. Sin disciplina, no hay libertad. El presente es la única parcela temporal sobre la que podemos actuar. ¿Es posible actuar siempre con perfección? No, pero evitaremos muchos fallos si mantenemos siempre la atención. Recuerda que no es el pasado ni el futuro lo que te abruma. Sino el presente. Y este presente será más pequeño si lo circunscribes. Y lo aíslas. Bien, pues continuando entonces con la sesión de hoy de Marco Aurelio, seguimos con esta presentación y recordando cómo realmente la filosofía estoica, el modelo estoico, nos dicen que ha llamado la atención incluso de los primeros pensadores cristianos. Ya en la época de Marco Aurelio, como estamos viendo, estamos dentro de lo que es la era cristiana, aunque no había llegado tanto a intervenir o a asentarse ese modelo cristiano. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que quizá no todos lo conocen, pero tenemos que tener en cuenta que el modelo estoico, que ese pensamiento estoico, que esa vida ascética o el ideal ascético del estoico, de la escuela estoica,
fue la base del modelo que luego tomaría realmente el cristianismo, fue una de las bases. Y fue también interpretada por el resultado de ese conectar con Dios o con la naturaleza, como decían los estoicos. Hoy tenemos el día de Marco Aurelio y recordamos que siendo un emperador siempre estaba muy pendiente de todo ser humano, era tremendamente humano. Marco Aurelio luchaba por los derechos humanos, luchaba de tal manera que aunque el concepto de la estoa lo hacía, y tenemos que tener en cuenta que aunque hoy en día se han conseguido ya muchos derechos humanos universalmente válidos, los estoicos ya participaban de este mismo asunto, de esta misma idea. Así entonces la ética era concebida entonces como un valor universal donde la persona humana, más allá de toda diferenciación, más allá de toda época, más allá de todo lugar donde estuviera, o credo, o raza, o sexo, tenía que tener esa misma unidad, no tenía que tener discriminación social ni racial, inclusive en aquella época donde había seres donde incluso eran casi llamados o considerados casi subhumanos, porque había esclavitud en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Pues Marco Aurelio y Séneca también lucharon contra esto. Nos cuentan una anécdota de Marco Aurelio que una vez que se enteró que unos niños trapecistas habían muerto ejercitando sus acrobacias, había ordenado que a partir de entonces pusieran una malla, pusieran una red. Y entonces esto va haciendo que realmente se vayan incorporando cada vez más medidas, que vayamos teniendo en cuenta a otros seres humanos. Y esto es lo que vamos a ir viendo ahora en la vida. Pasamos ahora entonces a Estela, que es una voluntaria también de aquí Espacio Alejandría, que se ha preparado durante mucho tiempo, le dicen en su casa que solo hablaba casi ya de Marco Aurelio, pero se ha preparado con mucho cariño este gran personaje, este gran filósofo, este gran emperador. Os dejo entonces con Estela y Marco Aurelio. Buenas tardes, soy Estela, como os ha anunciado Luz, y os voy a hablar, vamos a dar unas pinceladas sobre la vida de Marco Aurelio, no en profundidad como una biografía porque no es el momento ni el lugar, pero daremos un repaso. Pues nació en Roma en el 121, murió en Vindobona, lo que hoy es la actual Viena, en el 180. Llegó al trono en el 161, siendo corregente con Lucio Vero. Era austero, sencillo, sensible. Su gobierno fue justo y equitativo. Fue el último de los llamados 5 buenos emperadores, llamados de esta manera no solo por el periodo de Buenaventura, relativa paz y estabilidad económica que vivió el imperio durante su reinado, sino también porque sus sucesores eran seleccionados por sus aptitudes y no por su descendencia sanguínea. Fue el tercero de los emperadores de origen hispano y está considerado como una de las personas más representativas de la filosofía estoica. Apodado Verissimus por Adriano, es decir, el honesto, a los 17 años le nombró su sucesor, ordenando a Tonino Pío que lo adoptara, quedándole así destinado el imperio, si bien no ocupó el cargo hasta los 40 años. Era de una familia patricia acomodada, donde el poder no se consideraba un privilegio, sino una forma de servicio. Recibió la influencia de su abuelo paterno, Annio Vero, de su madre, Lucila, mujer culta y notable helenista, que le alejó del lujo y la ostentación. Y sobre todo su bisabuelo materno se ocupó de que tuviera una educación amplia y selecta, orientada hacia valores universales y eternos, como la generosidad, la integridad, el amor al trabajo, la humildad, la serenidad.
Él desde muy temprano estaba ávido de conocimientos y leía todo lo que caía en sus manos. También estudió retórica griega y latina con Herodes Ático y Marco Cornelio Frontón. Este llegó a ser su amigo y confesor desde entonces. Hasta llegó un momento en que dejó las lecturas aparte porque llegó a la conclusión que tenía que practicar lo que había aprendido. Y dijo, esta es su primera cita, la verdadera libertad consiste en reducir las necesidades al mínimo. Solo puede llamarse sabio el que ha aceptado vivir conforme a la naturaleza, prescindiendo de lo superfluo. Su principal tutor fue Marco Cornelio Frontón, el que hemos dicho que también era su amigo, pero tuvo otros preceptores como Antonio de Calcis, eran maestros estoicos, Antonio de Calcis, Máximo y Junio Rústico. Junio Rústico fue el que le descubrió la filosofía de Epicteto, que le cautivó desde el principio, intentando mantenerse fiel a su concepto de virtud, como la ataraxia, que es la serenidad del sabio, la apatía, no como desidia, sino como desapasionamiento, y las eupatías o empatías, que son los buenos sentimientos. Pero no quiere decir que no fuera emotivo. Desde muy joven murió su padre, no se sabe bien, unos autores dicen que a los 3, otros que a los 10. Ya de adulto perdió pronto a su esposa y de los 13 hijos que tuvo, perdió a la mitad. Entonces él se entristeció y como él hablaba del desapasionamiento, lo entendían mal y creían que eso es falta de sentimientos. No. Antonino Pío lo excusó diciendo: dejadle ser humano, que ni la filosofía ni el trono son fronteras para el afecto. Y él también excusaba las debilidades humanas. Cuando alguien te haga mal, procura discurrir qué juicio habrá hecho del bien y del mal para portarse así. Al examinar las motivaciones del que nos ha agraviado, tendrás más fácil perdonarle, pues entenderás que pecó por ignorancia. Y de sus propias debilidades y errores dejaba testimonio en sus escritos diarios, tratando con esta constancia de corregirse constantemente, y agradecía además que le sirvieran como una enseñanza. Esta práctica luego ha sido recomendada por todos los estoicos como una forma de superar las dificultades y entender nuestro comportamiento. Y su formación la completó Antonino Pío, su padrino y padre adoptivo, enseñándole con su ejemplo. El emperador romano vivió en una época convulsa que le impidió gobernar en paz y alumbrar su sueño de una sociedad utópica basada en las enseñanzas platónicas de que gobernaran los sabios o filósofos. Pero su inteligencia e integridad preservaron el equilibrio político durante unos años particularmente convulsos. Tampoco conoció la paz en la intimidad, pues se rumorea que su esposa, Faustina la Menor, le fue infiel e incluso desleal. Pero sobre todo le hirió que su hijo Cómodo le detestaba porque le había impuesto una educación que saltaba el sacrificio y la austeridad. En lo político y en lo militar también tuvo que lidiar con grandes conflictos. Combatió contra los partos, de donde volvieron victoriosos
pero la otra cara de la moneda de la victoria era amarga. Vinieron con la peste, la gran epidemia del 166, donde llegaron a morir 2000 personas diarias solo en Roma. El emperador se ponía una túnica para pasar desapercibido y por las noches salía por las calles de Roma a visitar a los enfermos. Con toda su buena voluntad, que otros no se atrevían ni a acercarse, incluso médicos. Otro conflicto al que hizo frente fue la guerra contra los bárbaros germanos, pero sobre todo el levantamiento de Ávido Casio, que era considerado el virrey en los territorios de Oriente, pues allí se llegó el rumor de que Marco Aurelio había muerto. Y entonces Casio se proclamó a sí mismo emperador. Casio era un poco precipitado y cuando le llegan las noticias a Marco Aurelio decide, en vez de actuar precipitadamente, pues decide reflexionar para no equivocarse y luego arrepentirse con las represalias. Mientras Casio es asesinado por uno de sus mismos generales que se dio cuenta que les llevaba al desastre. El emperador perdonó a todos los insurgentes. Pero es en los tiempos difíciles que la grandeza de carácter sale a la luz y Marco Aurelio demostró enfrentarse de lleno a la serie de calamidades que sufrió su reinado con serenidad y cordura. En la Historia Augusta, que es una colección de biografías de emperadores, se dice que ningún emperador mostró tanta deferencia hacia el Senado y aumentó su autoridad. De unos 300 textos legales que llegó a promulgar, la mitad eran mejoras sociales, como por ejemplo garantizar la alimentación de niños, de viudas, de esclavos, y también reconoció las relaciones de sangre en lo que respectaba a la sucesión. Moderó la violencia en los espectáculos de gladiadores, a los que no le gustaba ir, pero asistía con la intención de perdonar a los perdedores. Saneó las cuentas del imperio, subastando parte del tesoro, y se dejaba aconsejar sin intentar imponer su autoridad solo porque era el emperador. En sus escritos es menos dogmático que Epícteto y menos docto y académico que Séneca. Sus textos denotan un tono muy personal, ya que parten de la reflexión íntima y crítica, en un constante examen de conciencia. Sus meditaciones no son un ejemplo de originalidad filosófica, pero sí un fiel reflejo de sus pensamientos, de su viaje interior y de su escrupulosa búsqueda de la verdad. Inspirado en todo momento por las enseñanzas estoicas, y a pesar de su adhesión al estoicismo, el emperador promovió en Atenas la Academia Platónica, el Liceo Aristotélico y el Jardín Epicúreo. Murió a los 59 años, víctima de la viruela o de la peste, esto tampoco está claro, en un campamento militar. Su desaparición significó la paz romana se terminó, la época de mayor prosperidad del imperio. Herodiano honró su memoria diciendo: el único de los emperadores que dio fe de su filosofía, no con palabras o afirmaciones teóricas, sino con su carácter digno y su virtuosa conducta. La posteridad le reconoció como filósofo y escritor, pero él nunca albergó la esperanza de que sus escritos salieran a la luz.
Su gran legado, Meditaciones, es el resultado de las reflexiones que en sus noches de insomnio pertinaz en los campamentos militares fue recogiendo. Está dividido en 12 libros escritos en griego helenístico y es ilustrativo que se inspirara tanto en un esclavo, Epícteto, y que detestara el poder despótico al que denominaba irónicamente cesarizar. Fue un hombre bueno, un gran filósofo y un gran emperador. Muchas gracias. Sí, si la calma consigues mantener inmutable, cuando todos la pierdan y te juzguen culpable, si las dudas ajenas no abaten tu optimismo y perdonando errores, fe mueces en ti mismo, si jamás la esperanza te sorprende cansado, si desprecias calumnias, cuando seas calumniado, si al odio no da albergue tu corazón dolido, cuando sufras la ofensa de verte aborrecido, si eres sencillo y nunca pecas de sentencioso y fatuo, no te hace el ser más bondadoso. Si soñar te es posible sin rendirte al ensueño, ni a un solo pensamiento se le impida tu empeño, si aceptas el triunfo, lo mismo que el fracaso, siempre que en tu camino quieran salirte al paso, si puedes asimismo sufrir que tus verdades otros labios la truenquen en torpes liviandades y con procedimiento de picaresca yampa, de incautos y de bobos, las conviertan en trampa, si al ver rota en el suelo la ilusión de tu vida te inclinas a rehacerla, aun con el alma herida, si en tus manos abiertas, inundadas de luz, recibes y te juegas a un simple cara o cruz las ganancias que tengas, y después de perder te dispones de nuevo la jornada a emprender, si puedes obligar al nervio, al corazón y al músculo a servirte en plena extenuación, porque tu voluntad ágil, perseverante, alce su voz despierta y te grite: adelante, si tratas al plebeyo y al hacerlo te vales de comprensión y trato, si con personas reales te vieses obligado a alternar y entre ellas no te olvidarás nunca de las gentes aquellas, si lo mismo que tienes franca mano al amigo, eres en la contienda noble con tu enemigo, y entre las convivencia que impone cada día consideras a todos sin dar en demasía, si al minuto implacable consigues valorar en 60 segundos de avance al caminar, estará el mundo entero sujeto a tu albedrío y serás todo un hombre, hijo mío. Gracias, Clara, por esta poesía de Rudyard Kipling, que lo que decía es que siempre ha estado muy asociado al estoicismo también este poeta, este personaje. Bien, pues estamos con el día de Marco Aurelio. Yo quiero aquí recordar y traer a colación algunos postulados que decía Marco Aurelio con referencia a cómo se tenía que comportar, porque cuando ahora Estela nos sigue hablando también de sus máximas, nos vamos a dar cuenta que realmente es esa interiorización en sí mismo. Yo quiero dar unas premisas previas a lo que es esta parte de sus máximas, o llamadas máximas o meditaciones o a sí mismo, porque yo siempre he dicho, y cuando damos estos temas en las clases de filosofía que tenemos en el centro, dentro de lo que es esta Escuela Internacional de Filosofía,
Siempre digo cuando llega este punto dentro del estoicismo y hablamos de Marco Aurelio, digo que es como entrar en esa intimidad de este gran personaje, entrar en sus pensamientos más hondos, entrar en su parte más íntima, y habría que entrar quizás con cautela, con detenimiento y con respeto sobre todo. Yo voy a compartir ahora algunos aspectos sobre Marco Aurelio. Él hablaba de una especie de decálogo, ¿no? Y en su vida, en lo que recoge en su vida, decía, para tener un buen comportamiento, una buena actitud, para tener una relación con los demás de forma adecuada, siempre él miraba hacia sí mismo y decía, primero, ¿cuál es mi actitud con ellos? ¿Cuál es mi actitud con referencia a los demás? Porque si yo tengo en cuenta que yo he tenido un puesto de mayor preeminencia sobre ellos, porque para que algunos estén por arriba, otros estén por abajo, no significa que yo voy a abusar de ese poder mío. Entonces, ¿cuál es mi actitud con referencia a ellos, con referencia a los demás? Luego, el siguiente punto, el punto número 2, nos hablaba cómo son cada una de las personas, y siempre se incluía él, cómo es el comportamiento, la actitud en la mesa, en la cama, en el juego, con referencia a los demás, cuando hay una alteración, porque él decía que sobre todo cuando había convulsiones, es cuando en esas convulsiones la parte de creencia de cada uno es cuando sale, es cuando asoma, es cuando en ese momento es de forma mucho más instintiva, ¿no? Asoman esas creencias y a veces esos delirios de grandeza con los que dice precisamente, y se hablaba a sí mismo, tú también tienes. El tercero nos decía, si no actúan correctamente los demás, no debes irritarte, porque si no actúan correctamente es porque se han alejado del conocimiento, no están cerca del conocimiento. Si no actúan correctamente no debes irritarte, sino que es evidente que van contra su voluntad, van contra lo que es la parte más profunda, la esencia, porque ahí de esa manera están denotando que son ignorantes. Y por lo tanto tú no tienes que hacer más grave el error, sino más bien intentar entender el comportamiento de esas personas, qué es lo que les ha llevado al error. Y si viene al caso que puedes decirles algún consejo y si eres escuchado, entonces actúa de tal manera para poder corregir algo que se ha ido de madre, ¿no? Como a veces solemos decir, para poder corregir algo que se ha salido del cauce. Dice, pero hazlo de forma amable, de forma cariñosa, de forma adecuada, porque es de la única manera que podrás realmente llegar a los demás. Nos dicen en el cuarto, tú también cometes muchos errores. Es lo que él dice, tú también cometes muchos errores, porque tú también eres otro igual que ellos. Y aunque te mantengas a veces firme y fuerte, a veces por el ejemplo o por el que dirán o por el que piensas que es tu deber, dice, no creas que también hay veces que sientes que tienes esa furia dentro y quieres salir. El 5 nos dice, aunque yerren, tampoco estés convencido porque hay muchas cosas que se cometen por una mala organización y que habría que informarse mucho y saber las determinadas afecciones, las determinadas posturas, los determinados aspectos y conocimientos que ha obrado cada uno para poder entender. Habría que informarse mucho para poder entender ese proceso que les ha motivado y les ha llevado a cada uno tener ese tipo de comportamiento. Y que a veces ese comportamiento ajeno, necesita también de ponernos en el lugar de la otra persona para entender sus motivaciones. En el 6 nos decía, cuando te indignas en exceso o te sientes mal por algo, recuerda que la vida es momentánea. Recuerda que el tiempo es preciado. Recuerda que hay tantas cosas interesantes para hacer. Recuerda que si no pones tu energía, tu amor, tu cariño
en las cosas edificantes, estás robándole el tiempo a las cosas que tendrías que hacer. Y recuerda que antes o después todos moriremos. En la séptima nos dice Marco Aurelio que esta es una de las más conocidas y quizá más extendidas también por el mismo Zenón, que es el que plantó la semilla de todo, aunque luego se fue realmente expandiendo y enriqueciendo con cada uno de ellos, como decíamos en las sesiones anteriores o en el lunes, donde fue el inicio del contexto histórico y el fundador, hablando de Zenón, ¿no? Y considerando que el estoicismo es una escuela tremendamente ecléctica porque capta y recoge de un sitio y de otro, recoge de muchos sitios, realmente esas capacidades que le han hecho un conglomerado sin ser tan estricta como los cínicos, ni quizás yéndose a esa otra parte o rama blanda de los epicúreos o de los cirenaicos, sino que han sabido quedarse en un término medio, en un justo medio, y aprovechando los diferentes aspectos platónicos, socráticos, aristotélicos, cínicos, cirenaicos, epicúreos y tantos otros que después vinieron detrás y la fueron enriqueciendo. Entonces, la que voy a decir está, la séptima, donde nos hemos quedado, es la que nos dicen que las cosas no son las acciones de los demás lo que nos irritan. Pues esas acciones de los demás dependen de sus principios rectores y no de las nuestras. Y como dependen de sus principios rectores, más bien son nuestras suposiciones en base a esas acciones lo que nos irrita. Entonces no nos tendríamos que enfadar o irritar contra lo que sucede o con referencia a las personas, sino de la reacción tendríamos que irnos a nuestro interior y ver qué reacción me provoca eso a mí, por qué me irrita. Y para que no se me irrite la garganta, un poquitito de agua. Entonces sigue diciendo en esta séptima, que es muy interesante, tú tienes el valor de eliminar dentro de ti ese juicio. Tú tienes el valor y la voluntad de eliminar dentro de ti esa capacidad que te irrita. No le pidas a los demás lo que tú no eres capaz de hacer. Empieza por ti y el mundo cambiará. Nos dicen en la octava que en qué medida nuestra cólera y nuestras tristezas llegan a provocar dificultades mayores. Y aquí hace mucho hincapié donde nos damos cuenta que realmente a veces cuando estamos más encolerizados, cuando estamos más tristes o cuando estamos más irritados, eso aún acrecienta el mal o acrecienta que realmente se altere todo mucho más. Y la novena dice que la amabilidad es inflexible y si es sincera y no es un gesto o una afección o una actuación teatral, podrá hacer mucho más que el violento. Entonces él hablaba que esa amabilidad es una de las características humanas que nos ayudan a tener cada vez una mayor calidad humana, donde esa calidad humana, esa amabilidad podríamos decir, sería aquella expresión que hemos conquistado en nuestro interior, aquella expresión que ya hemos incorporado en nosotros y tratamos al otro como otro yo, como decía Zenón. En el primer día hablábamos que Zenón hablaba de qué es, cuando le preguntaron qué es un amigo, qué es la amistad, decía, un amigo es el otro yo. Entonces el otro yo sería el reflejo de aquella humanidad que nos vemos todos. Si yo trato a los demás con amabilidad, con firmeza, pero con amabilidad, con comprensión, es porque primeramente he sabido hacerlo eso conmigo y lo he sabido extender a sus otros yos, a mis otros yos, que son los demás que eres tú, y todos los que estáis ahí. Estos nuevos aspectos, aunque luego dicen que llega a traerle uno más, donde dice, acuérdate de estos 9 capítulos y si te acuerdas, se convertirán en ti uno de los regalos más preciosos. El 10º regalo que le traen, nos dicen que le traen ya a Apolo, no es varonil estar de mal humor. Igual que esta poesía que nos ha contado, que nos ha traído Clara,
que le decía ese de sí y te convertirás en un hombre, hijo mío. Pues no es varonil estar de mal humor. Y a Zenón, en su simiente, en su sello, dice que uno de los aspectos que más alejan del bien es el mal carácter. Pues la tristeza, así como la cólera, es algo ruin o es algo pueril. Y hacen y sufren una herida y hacen realmente un mal mayor. Y este sería como el 10º regalo que trae Apolo y se convierte en esta especie de decálogo que Marco Aurelio tiene en su vida y en su obra, si se recoge en sus escritos. Bien, pues para poder profundizar en sus escritos y como decía antes, en esta parte de las meditaciones, en esta parte de su obra tan íntima, que siempre yo creo que hay que andar como en puntillas y hay que andar de tal manera que llegar y acercarnos a estas meditaciones o pensamientos o a sí mismo, porque se las escribía primero para él. Si nos ponemos en el lugar de decir, se lo está escribiendo para él, podríamos decir, es fuerte la cosa, ¿eh? Como cuando algo superior se ha despertado en ti, es capaz de hablarte a esa parte más baja, inferior y empieza a enderezarte. O como con Sócrates, que fue también aquel precursor indirecto de todo el estoicismo, decía que tenía un daimon que le hablaba, aunque a Sócrates decía que solo le hablaba cuando se equivocaba. Bueno, pues ahora nos vamos a quedar con estas meditaciones, asimismo, o pensamientos de Marco Aurelio, que Estela nos va a seguir narrando y profundizando en esta obra tan interesante que hay que tratarla con respeto. Adelante, Estela. Bueno, otra vez. Bueno, pues Meditaciones se convirtió en el libro más influyente del siglo II, hoy diríamos en un bestseller, y vamos a hacer una síntesis de la obra en 5 puntos. Primer punto, muestra respeto por tu persona. Cuando recibimos una crítica de parte de un tercero, o bien es cierto y no podemos quejarnos, o bien es falso y han caído en un error. En ambos casos, ¿por qué preocuparnos? La reacción más inteligente no es la ira o la pena. Más bien deberíamos sentir lástima en el buen sentido, por quien tiene la necesidad de humillar a alguien sin conocerle. Tu opinión acerca de ti mismo tiene más valor que la de los demás sobre ti mismo. Y Marco Aurelio nos dice, nunca dejará de sorprenderme que nos amemos más a nosotros mismos que a los demás y en cambio valoremos más la opinión ajena sobre nosotros que la nuestra. No se trata de caer en la arrogancia, sino de actuar conforme a nuestras ideas, teniendo en consideración las opiniones más sabias. La máxima del respeto a uno mismo es entender por qué pensamos, sentimos o actuamos como lo hacemos. Vamos, conocernos. Bajo ninguna circunstancia actuar contra lo que pensamos o sentimos para contentar a otros. Si lo modificamos, que sea porque el juicio de valor que nos han proporcionado sea lo suficientemente justo y razonable. Si no, esto se escribió hace 1900 años. Mucho no hemos avanzado y se sigue repitiendo lo mismo en los libros actuales de autoayuda. Mantente abierto a la corrección. Este sería el punto 2. No todos los juicios de valor son malintencionados. Debemos entender que todos somos susceptibles de caer en errores, pues no son pocas las veces que actuamos desde el miedo, la ignorancia o la obstinación. Por eso hay que mostrarse abiertos a la corrección de nuestras faltas desde la humildad. A fin de cuentas, el Homo sapiens siempre ha destacado por su capacidad de prosperar desde la asociación y la agrupación.
motivo por el que el filósofo cita: si se concibiera a todos los seres racionales como una constitución cooperativa global, ayudar al prójimo dejaría de ser una obligación para convertirse en una dicha. Hoy lo llamamos solidaridad. La solución que propone Marco Aurelio para mejorar nuestras actitudes y capacidades es magistral. No se limita a adoptar una sola referencia exterior, es decir, no aboga por un solo mentor, cuya sabiduría sea infalible. Entonces dice: cuando necesites aliento, piensa en las cualidades extrínsecas como una receta. Elige la vitalidad de uno, la modestia de otro, la generosidad de un tercero. De ese modo te protegerás ante las posibles desviaciones del carácter ajeno. Nadie es perfecto, pero todo el mundo desprende toques de perfección. El trabajo de un buen estoico es saber diferenciar entre los rasgos virtuosos de los viciosos. Para ello tienes que escuchar atentamente a las personas para conocerlas en profundidad y, por supuesto, a ti mismo. En todo caso, la decisión de cambiar es solo tuya, la de aceptar las correcciones también. La posición óptima es un equilibrio, el equilibrio para mantener la salud mental y física. Arrogancia y contra flaqueza, jactancia contra pasividad, vanidad y lasitud, soberbia e ingenuidad. Tercer punto. Interpreta la realidad con sabiduría. El emperador entrecomilló una cita de un filósofo estoico que no sé quién es, no he conseguido saber lo que es. El grado en que las cosas te afectan está determinado por la manera en que tu mente lo interpreta. No podemos cambiar el pasado, pero sí nuestra percepción de lo ocurrido. Esta tarea es especialmente complicada ante la muerte de un familiar, de un ser querido, un mal diagnóstico por una enfermedad, una infidelidad. Pero la mayor parte de los problemas a los que nos enfrentamos no son dignos de nuestro sufrimiento. Las minucias nos suelen sacar de quicio con demasiada facilidad. ¿Cómo reaccionar cuando un evento no deseado irrumpe de pronto en nuestra vida? En un principio uno podría pensar que solo nos va a traer desgracias. Y así será si tus emociones nublan tu criterio y tu capacidad crítica hasta el punto de que te creas tus propios cuentos. No obstante, si no te gustan las espirales de autocompasión crítica, la pregunta que debes plantearte es: ¿qué puedo hacer para sacar algo bueno de esta situación y salir fortalecido? Su frase más célebre es: el obstáculo no es una piedra en el camino, el obstáculo es el camino, porque siempre vamos a tener problemas. Lo más razonable ante esto es sonreír, porque si uno inspecciona el fondo sobre la forma, se da cuenta de que son oportunidades para crecer. Punto cuarto. Expresa tu gratitud con sinceridad. Marco Aurelio destaca por su pronunciado individualismo político, pero aprendía de los demás. Entre ellos, su hermano le enseñó conceptos como igualdad jurídica, igualdad de estatus, libertad de expresión, y él lo llevó a evitar la malicia, la astucia y la crueldad e hipocresía que el poder produce. Y esto es esencial para evitar que nos acabe corrompiendo cualquier tipo de poder.
ya que nos conduce a una avaricia que nos lleva a desear más y más a costa del bien ajeno. Para conseguir dominar estos impulsos, Marco Aurelio nos recomienda la gratitud. Marco Aurelio se pasa el primer capítulo completo agradeciendo. Gracias por haber tenido la necesidad de entrenar mi disciplina, carácter, generosidad, caridad y sentido del humor. Sí, también sentido del humor. Así como haber reconocido el valor de invertir en mi educación, haber trabajado duro con mis propias manos y haber deseado tan solo lo justo y necesario para mi bienestar. Tan solo lo justo y necesario. Gracias también de corazón por no entrometerme donde nadie me llama y también por no tener tiempo suficiente para los calumniadores ni malgastarlo en lo superfluo e insignificante. Podemos no entenderlo si no damos con la clave, esto es, la gratitud reside en reconocer lo material como algo externo a nosotros, es decir, en entender que las posesiones no son buenas ni malas, tomar conciencia, que las opulentas túnicas moradas no son más que lana de oveja teñida con sangre de marisco y que el néctar de los dioses no es más que zumo de uva. Schopenhauer se basaría siglos más tarde en las enseñanzas del filósofo dejando esta cita. Tu valía no debe medirse por lo que tienes o por lo que representas, sino por lo que eres. El emperador nos proporciona una táctica sublime para agradecer correctamente. Presta atención a las cosas que tienes y, a continuación, imagina cuánto las desearías si ya no las tuvieras en tus manos. Haz esto con precaución, puesto que demasiada satisfacción por tus pertenencias podría ocasionar que las sobrevaloraras, hasta el punto en que el miedo a perderlas se apodere de ti. Tanto si infravaloramos como si sobrevaloramos las cosas materiales, el riesgo es derrumbarse en caso de que éstas se esfumen. Pero, ¿sabéis aquello que jamás se evapora? Si hacemos el esfuerzo para que no se evapore, nuestros valores. Si revisamos lo que Marco Aurelio agradece, no encontraremos nada material, porque lo material en sí mismo nada aporta, en todo caso sí, confort, pero el valor que le demos al confort ya es cosa de cada uno. Punto quinto. Recuerda que morirás algún día. Los estoicos entendían la mente y el cuerpo como sustancias separadas, pero a su vez sabían la estrecha relación que existe entre ambas. En otras palabras, la mente no forma parte del cuerpo, pero un cuerpo sano o enfermo tiene el potencial de modificarla. Fue precisamente en el Imperio Romano donde nació la famosa frase mens sana in corpore sano, que en un principio su sentido original era orar para tener un cuerpo equilibrado y una mente equilibrada. El cuerpo es una herramienta, cuídalo en tanto te sea posible, pero el filósofo advierte: ten cuidado de no caer en el narcisismo. Esta concepción dice, la cita es: el que vive como si nunca fuera a morir se condena a un sufrimiento justo, ya que ha elegido ser bueno mañana en lugar de serlo hoy. Acepta las reglas de la vida y actúa acorde a tus limitaciones.
Así es, aunque no nos guste, a todos nos llega la hora. Vamos, que nadie se libra. Sabiendo esto, es absurdo vivir encadenado a las preferencias de un tercero, como un animal poderoso que no sabe que lo es por indefensión aprendida. Marco Aurelio denomina a estas personas que pueden cambiar su vida, pero no se atreven a hacerlo por miedo al fracaso, los llama cobardes. Es muy intransigente en esto, muy rígido. Conclusión. Hemos de evitar por todos los medios ser presas de la corrupción por exceso de poder, pero eso no significa que no tengamos la ambición de mejorar las condiciones de nuestra vida. La cuestión es, ¿qué estás persiguiendo exactamente? ¿Una evolución interior para intentar dejar el mundo mejor que lo has encontrado dentro de tus posibilidades, por supuesto? ¿O, por el contrario, quieres bienes materiales, reconocimiento popular y posiciones privilegiadas? Para Marco Aurelio son dos escenarios diferentes. En Meditaciones hay muchos otros conceptos que hoy no vamos a tocar, pero son de suma importancia. Muchas gracias y hasta pronto. Muy bien, pues muchas gracias, Estela, por tu intervención, por tu preparación, por este compartir toda esta recopilación que has hecho, una selección tan bonita. Y como estamos con el día de Marco Aurelio, seguimos con Marco Aurelio. Y antes de pasar a la siguiente parte que vamos a tener, ya que él hablaba de meditaciones, vamos a hacer alguna práctica. Pero quiero preparar un poco el momento para entender de una forma diferente lo que es la filosofía. Si entendemos la filosofía como algo teórico, si entendemos la filosofía como un discurso mental, si entendemos la filosofía como la parte mental o aquellos pensamientos, estamos cayendo en un error. Estamos incurriendo en algo bastante grave, porque no es así como se entendía en la actualidad, en la antigüedad. En la actualidad a veces sí, en la actualidad hay como una dicotomía, una separación entre aquello que se piensa un discurso mental, un discurso teórico, con esa parte de transformación que debe hacer la filosofía en cada uno de nosotros. Si hemos estado viendo todos estos días, y hoy en concreto, nada más y nada menos que un emperador que él mismo se pensaba y se recriminaba y se retaba de alguna manera para que pudiera tener una conducta más recta, pues tenemos que volver otra vez la mirada hacia los clásicos, tenemos que volver otra vez al concepto de lo que es una escuela moralista, lo que es ese concepto de lo que es una filosofía moral, porque si retomamos y decimos, ¿qué es filosofía moral? Si filosofía es ese amor, esa búsqueda de conocimiento, en lo moral sería en esa parte de conducta. Buscamos un conocimiento dentro de la conducta del ser humano. Esto no se nos tiene que olvidar. No tiene que ser algo teórico. Buscamos un despertar en el ser humano. Cuando realmente llegamos y logramos y ejecutamos ese despertar en el ser humano, nuestras acciones, lo que se refleja de aquello que hemos ido despertando, se refleja en nuestros actos, en nuestras acciones, en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, de actuar. Pues yo quiero hacer hincapié en esto. Quiero hacer hincapié porque realmente no queremos, como pasó en la Grecia de aquel entonces, que todo se empezó a derrumbar, donde se fue acabando lo que es ese periodo ático, periodo clásico, hasta que surgió el periodo helenístico y surgieron las escuelas moralistas. Ocurrió que hubo de forma muy rápida, en muy poco tiempo,
cayó todo un conocimiento, se perdió o se olvidó, hubo un giro, hubo una crisis. Y fijaros que la misma palabra crisis tiene que ver con crisálida. La crisálida es esa parte donde está ese gusano hasta que se convierte en mariposa y puede salir y volar. Pues crisis es un momento de cambio, crisis es una oportunidad, crisis es un nacimiento. Como ayer que hablábamos de la rueda de conceptos estoicos, cuando la primera que empezamos a hablar fue naturaleza. ¿De dónde viene naturaleza? En esencia decimos que era de nacer, de nacimiento. Pues esta parte de nacer, de nacimiento, necesitamos otra vez nacer o ese cambio con el concepto de crisis o verlo como una oportunidad, un nuevo nacimiento, esta crisálida también de las mariposas. Pues en aquel momento decían, en ese momento de crisis, de alteración en la antigua Grecia, la gente salía a la calle y decía, basta ya de filosofía como la entendemos hasta ahora, o como se ha tenido hasta ahora, porque se había ido enrevesando excesivamente. Basta ya de política como se hace hasta ahora, basta ya de religión como se tiene hasta ahora. Y decíamos que es algo parecido o que podríamos tener una similitud parecida a lo que quizá esté pasando en el mundo actual, ahora sí, en el momento actual. Además, añadido con la pandemia, que también es, vamos a verlo también como ese momento de oportunidad o de crisis o de crisálida, donde es como algo tiene que nacer, ¿no? La misma naturaleza se autogestiona, como decíamos antes del ejemplo y del simbolismo del árbol. La misma naturaleza viene esa ciclicidad, ese enfoque, esa marcha. Pues bien, entonces lo que queremos con este discurso filosófico es que surja, nazca en nuestro interior ese conocimiento, que haya un conocimiento que despierte al ser humano, que haya un conocimiento que le haga ser mejor. De ahí el concepto de filosofía moral, ¿no? Amor al conocimiento para que contribuya al despertar del ser humano, para que al contribuir al despertar sus acciones, su comportamiento, se vaya elevando, sea cada vez mejor, más luminoso, más cercano a ese conocimiento. Porque en la antigua Grecia y en el mundo clásico se basaban en que tenían que profundizar en el ser humano para que fuera despertando en aquello que puede llegar a ser. No se contentaban como quizás lo hacemos ahora en la actualidad, de decir, fulanito ya es así, menganita ya es tal. Y le plantamos la etiqueta y es como que ya es algo inamovible. Quizás sea un error, quizá no sea el mejor camino, quizá tendríamos que entender que todos estamos en proceso de cambio, de evolución, de mejora, pero para eso hay que seguir profundizando en cada uno de nosotros. No podemos simplemente pensar, fulanito ya es así, porque entonces no vamos a rescatar aquel concepto de la antigüedad, de ese concepto de la ética antigua que decían que había que despertar al ser humano a la parte que tiene interna, a la parte más elevada, a acercarla hacia el conocimiento, hacia el bien, cueste lo que cueste. Y no realmente quedándonos en lo que ahora tenemos, que no siempre es demasiado y a veces es poco y malo, ¿no? Y que a veces no es suficiente, pues hay que modificarlo. Más allá de que, tengamos que esforzarnos. Ese es un enfoque. Entonces, quiero otra vez hacer mención a esta idea que ya ahora vamos acercándonos a esta parte como más mística, esta parte más de vuelo, esta parte más de una practicidad realmente de comunión y de conexión con algo más elevado. Si decimos que ese discurso filosófico, sobre todo, se tiene que dar en nuestro interior y con todas las premisas que hemos estado diciendo, si ocurre algo y pensamos, madre mía, lo que ha ocurrido, en vez de pensar por qué yo en mi interior me hago, me represento y tengo esa suposición de aquello que está pasando, y es en mi interior donde yo tengo que modificar todos estos aspectos, pues es justamente la filosofía moral, el concepto más genuino de la filosofía, que es que el discurso filosófico tiene que ayudar y tiene que llegar a transformar, a transmutar nuestro interior para que vaya saliendo aquel brillo que realmente tenemos. A decir de todo esto, Marco Aurelio traía
3 reglas, 3 aspectos. Estas 3 reglas o 3 aspectos que decía Marco Aurelio, decía que tenemos que ejercitarnos en estos 3 puntos. El primero sería superar el yo parcial o el yo pasional, porque el yo parcial o el yo pasional, que sería como demasiado instintivo, nos hace alejarnos, separarnos un poco de los demás y sentirnos como algo especial, para bien o para mal, pero algo que nos aleja de los demás. Si yo corto mi relación con alguien, estoy alejándome de ese grupo del grupo humano al que pertenezco. Si yo no soy suficientemente capaz de eliminar estas barreras, cada vez me voy alejando más. Y todo ha sido por una representación interior mía, todo ha sido por aquello que yo pienso y siento que aquel tendría que hacer, Pero, a ver, si no tenemos la capacidad de poder hacer a veces en nosotros, ¿por qué tenemos esa valentía o esa vanidad de pedirle o exigirle a aquel que cambie según nuestros gustos? Pues no, quizás eso es bastante difícil, porque la única acción de poder que tenemos es con nosotros mismos. Si nosotros cambiamos el enfoque, cambia todo. Entonces, este primer punto que hemos dicho, este primer punto es superar ese yo parcial o personal. El segundo punto, que tendría que ver con esta parte de superación, sería hacer una visión desde lo alto. ¿Sabéis que yo creo que más de uno, si alguna vez se ha subido a una montaña o a una azotea, una terraza o en un avión, pues vemos todo chiquitito, chiquitito allá abajo, ¿verdad? Como que, pues cuando tomamos una visión desde lo alto, desde un punto de vista más elevado, desde algo más arriba, ¿qué es lo que ocurre? Le restamos importancia a aquello que hemos hecho así de grande que parecía que nos iba a comer. Esto es como en los cuentos, la película que se veía, en una película me refiero, donde se ve, ahora voy a comentar, reflejado en la pared un dragón enorme por la sombra de la hoguera y cuando ya nos vamos acercando, era un lagartijillo así que se veía que nada, que no es esto. Entonces, ese dragón así de grande, realmente cuando nos atrevemos, va perdiendo consistencia, va perdiendo volumen, va perdiendo tamaño, porque va acrecentándose nuestro valor y nuestra decisión hacia adelante. Y la tercera, si decíamos que la primera era superar ese yo parcial o pasional, la segunda, tener una visión desde lo alto, ¿verdad? Elevarnos a tener una visión desde lo alto. Y la tercera sería ampliar nuestras capacidades para poder llegar a tener una perspectiva universal, donde entendamos que todos estamos formando una misma humanidad, una misma familia humana, queramos o no. Tengamos más relación sanguínea o menos, porque indirectamente seguro que algo habrá, ¿no? Pero bueno, muy indirectamente, no vamos a meter. Es por eso que ya hablaban ellos del concepto de ciudadano del mundo. Hablaban de ese concepto de ese hermano, ese otro yo, como decíamos también al principio. Y bueno, yo lo que quiero resaltar y destacar ahora, antes de pasar a esta última parte de la sesión de hoy, es que la filosofía, el discurso filosófico interior tiene que ayudar a transformarnos, a que tengamos una reflexión filosófica, a que expandamos de tal manera nuestras capacidades que elevemos entonces esa altitud, elevemos nuestra conciencia, expandamos nuestro corazón, comprendamos más a los demás y captemos más, o sea, a nivel mental tengamos más capacidades de situarnos, de tener otros puntos de vista. Entonces, nuestra actitud, que podríamos identificarla con las manos, nuestra actitud, nuestro comportamiento será diferente. Nuestras maneras de obrar será diferente. Será más delicada, más amable, como decíamos con Marco Aurelio. Seremos más humanos, esa calidad humana habrá aumentado. ¿Qué serían entonces hacer estos discursos filosóficos? Nos dicen que es una manera de vivir. Es una manera de vivir que tanto los estoicos hablaban
que no es un discurso teórico. Si nos quedamos con que es un discurso teórico, realmente de teorías estamos demasiado llenos, ¿no? Últimamente. Nos tendríamos que ir que realmente que ese discurso filosófico sería una experiencia mística como cumbre de lo que es la sabiduría, como cumbre del saber. Ese discurso filosófico o esos ejercicios espirituales, como también lo llama Pierre Hadot, y haciendo referencia a lo que hacía en esa intimidad Marco Aurelio, es reunir al alma y concentrarla. Si decimos que esa definición, podríamos decir la definición de ese ejercicio espiritual, sería la práctica voluntaria y personal destinada a operar realmente una transformación en el individuo, a operar una transformación dentro de sí. Ese ejercicio espiritual, ese ejercicio filosófico, es aquello que nos prepara para las dificultades de la vida, como hacen los estoicos. Es aquello que nos preparan de tal manera que realmente este ejercicio de prepararnos para las dificultades de la vida, como decían los estoicos, no es de los estoicos, es bastante anterior. Ya nos cuentan que Anaxágoras y Eurípides, y luego a través de Platón también, se rescataban este concepto de pensar lo negativo que puede llegarnos a pasar. Entonces nos ponemos en situación y nuestra mente empieza a ver cómo obraría yo si ocurriera tal cosa o tal otra. Luego, por suerte, como no siempre es así, podemos estar dando gracias y ser muy agradecidos. En caso de que fuera, nuestra mente se ha puesto ya un poco en esa tesitura. Es poder entender que no siempre las cosas van a salir como quizás pensamos o quisiéramos, sino más bien las cosas ocurren tal como la naturaleza tiene puesta para nosotros, espera hacia nosotros. De ahí que hay dos leyes fundamentales del estoicismo que nos hablan. La primera es que todo lo que ocurre es necesario. Es necesario para esa transformación, es necesario para esa capacidad que tenemos todo ser humano, pero a veces tenemos que ser choqueados en la vida para que tengamos esa premura, esa necesidad de decir, necesito buscar ahora otra cosa. Y la otra ley fundamental de los estoicos, esa necesidad, nos lleva a esa ley de la necesidad, nos lleva a esa otra ley de la finalidad. Todo aquello que ocurre es necesario para arribar a esa finalidad de despertar lo más elevado que hay en nosotros y conectar con lo más elevado que pueda haber en la naturaleza. Y entonces ser cada vez comportarnos de una manera más natural. Compórtate, hijo mío, conforme a tu naturaleza, pero a tu naturaleza de ser humano, no a tu naturaleza como si fueras un animal. Esto es lo que nos querían decir. Entonces, la felicidad, como decíamos, al final va a depender de la calidad de nuestros pensamientos. Cada uno de nosotros podríamos decir que lleva un estoico dentro, porque todos, sin más remedio, tenemos que aprender a vivir. Y esta es la fórmula que ellos tenían. Aprender a vivir era el concepto estoico. Aprender a vivir y tratar de llevar aquello que aprendemos a la práctica. Tratar de llevar a la práctica todo aquello que pensamos. Y como vamos a querer tratar de llevar a la práctica todo aquello que pensamos, vamos a pasar ahora sí con una práctica de meditación que nuestra compañera y también voluntaria Finibel de Espacio Alejandría ha preparado para todos nosotros. Ahora os aconsejo que os podáis poner tranquilos, incluso bajar un poquito la luz, estar en un sitio cómodo, porque vamos a hacer una práctica de meditación para todos. Os dejo entonces con Finibel y esta práctica de meditación. Hola a todos, mi nombre es Finibel y para finalizar el recorrido por la vida y obra del gran emperador romano Marco Aurelio, lo vamos a hacer con una meditación guiada a modo de reflexión que nos va a llevar a lo más profundo del ser para experimentar y conectar con la serenidad y paz total que realmente somos. Para ello, vamos a cerrar los ojos y nos vamos a relajar.
Hago una respiración profunda y manteniendo los ojos cerrados, me relajo profundamente. Sigo las palabras con facilidad, sin esfuerzo. Simplemente respiro y empiezo a tomar conciencia de la respiración. Presto atención al aire entrando y saliendo de mi cuerpo. Eso es tomar conciencia. Prestar atención a lo que hago en cada momento. Siento cómo el aire entra y sale de los pulmones. Siento cómo el oxígeno llega a mi sangre, a cada órgano. Respiro y me relajo. Y llevo esa relajación a cada partícula de mi cuerpo. Todo mi cuerpo se relaja, profundo, totalmente relajado. Al inspirar, recojo la hermosa energía que me rodea. Al expirar, suelto toda la tensión que pueda haber acumulada en mí. Inhalo profundamente y exhalo. Si reconozco algún malestar en mí, llevo la respiración ahí y disuelvo. Inhalo luz y exhalo la densidad. Respiro suave y profundo. Esto hace que me relaje más y más profundo. Aquí tomo conciencia del espacio detrás de mis ojos y me visualizo. Me veo a mí mismo como un punto de luz, un punto de energía que emana del centro de mi frente. Y me pregunto, sin esperar respuestas, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo en verdad? Soy energía, soy inteligencia, soy afectividad, un punto de luz pura. Y dentro de esta luz que está instalada en mi mente, en mi intelecto, en mis impresiones, respiro suave y profundamente. Ahora voy a crear un pensamiento y voy a situarlo en el centro de mi mente, justamente en el centro de mi mente. Soy un ser de paz, soy un ser pacífico y me sumerjo en este pensamiento. Suavemente me concentro en este pensamiento de paz.
Ahora, con mi intelecto, entiendo que tengo una gran fuerza interior de serenidad y paz. Y la voy a alcanzar. La voy a utilizar para recargar todo mi ser. Esta fuente de paz eterna siempre está en mi interior. Ahora, con mi pensamiento, me dirijo profundamente, muy profundamente, hacia mi interior. Inhalo con fuerza y me sumerjo a lo más profundo del ser. Me conecto y empiezo a experimentar esa fuerza interior de mi ser. Esa fuente de paz y serenidad que soy en verdad. Esa fuente de amor sincero e incondicional que soy. Empiezo a absorber todo lo que soy en verdad, en esencia. Hago la reconexión en profundidad. Me hago totalmente pacífico, en silencio, en serenidad. Soy un ser de paz. Soy paz, completa paz. Y en silencio permanezco en este pensamiento. Soy un punto de energía viviente. El silencio anula al ruido y puedo sentir mi esencia. Siento esa conexión. Siento cómo se va integrando en mí, cómo se acopla en mí esa parte más elevada que realmente soy. Y durante unos instantes tengo un momento de claridad absoluta. Y siento lo que realmente soy. Es muy semejante a lo que es divino, inteligible, indisoluble, inmortal. Me mantengo ahí por un instante y respiro profundamente, muy profundamente.
Y ahora que sé quién soy, ahora que siento lo que realmente soy, me recargo con esta sensación, con cada respiración. Voy recorriendo todo mi cuerpo, desde los pies, poco a poco, subiendo lentamente, pasando por todas las zonas de mi cuerpo. Recorro todo mi cuerpo con esta maravillosa energía hasta llegar a la cabeza. Empiezo a sentir todo mi cuerpo energizado. Me siento pleno, libre y en paz. Y esta sensación de plenitud me conecta con la emoción de la gratitud. Agradezco y esta sensación es maravillosa. Hace que me enamore de la vida. El mundo parece fresco, como si acabara de llegar a la existencia. Y me siento ligero, flotando, volando, y sigo energizándome. Me siento lleno de fuerza. Me envuelvo con mi propia energía. Y esto me hace sentir muy bien, muy conectado. Es una sensación de serenidad y paz total. Y permanezco ahí, en esa reconexión con mi ser, con mi esencia. Y me recargo de mí. Hago una respiración profunda y voy regresando al momento actual, envuelto en esas sensaciones que elevan mi frecuencia y me hacen sentir en plenitud, en presencia, en conexión con el ser. Respiro y me recargo de mí. Eso es. Ahora, poco a poco, conforme lo vayas sintiendo, vas abriendo los ojos y regresando
al presente, sintiéndote muy bien, sintiéndote ligero, libre, en plenitud, con la reconexión del ser integrada. Bueno, pues muchas gracias, Finibel. Muy bonita esta conexión con nosotros, con nuestro interior, que en el fondo es de lo que se trata realmente ese discurso filosófico que hacía alusión también al principio. Yo creo que con esto, con esta calma que nos hemos quedado, con esa ataraxia de los sabios que hemos estado hablando también estos días, esa imperturbabilidad del estado mental, del estado de ánimo, esa tranquilidad del sabio, esa serenidad del sabio, nos podemos quedar tranquilamente. Si tengo que quiero hacer un repaso y agradecer realmente a la parte técnica que nunca se ve o apenas. Quiero agradecer a Ana todo el tiempo y la dedicación para que toda esta plataforma funcione. Y quiero agradecer porque hoy acabamos estos días donde hemos hecho alusión al fundador y a los tres exponentes del estoicismo, que han sido Séneca el martes, Epicteto el miércoles y hoy Marco Aurelio. Entonces quiero agradecer a todos aquellos voluntarios que han hecho posible que no acaba aún, pero esta primera parte de la semana, quiero agradecer, como decía Ana, a Eduardo, a Walter, a Segundo, a Bea, a Dan, a Javi, a Evaristo, a Clara, a Antonia, a Ramón, a Vicente, a Finibel, a Fini, a Estela. Y ya os emplazo entonces para el sábado. Mañana queda un poquito en el aire como de descanso, solo era para el concurso, para aquellos que presentaban. Sí os emplazo para el sábado por la mañana, que hemos denominado un mini congreso con ese concepto de la semana estoica, una mirada estoica dentro de la semana estoica, quería decir, y aunque es toda la semana en conmemoración con el Día Mundial de la Filosofía, a las 10 os emplazo, vamos a tener 3 ponencias, 3 conferencias consecutivas. La primera es la filosofía como forma de vida, la segunda estoicismo, el postureo, y la tercera lo que es el estoicismo en tiempos, el estoicismo en tiempos de crisis. Creo que no lo estoy diciendo bien. Bueno, ahora no sé bien dónde lo tengo por ahí a mano. Bueno, os emplazo entonces el sábado. Os emplazo el sábado para a las 10. Tendremos la primera, a las 11 y poco la segunda y a las 12 y algo la tercera. ¿Vale? Entonces ahí sí que vamos a tener otros ponentes, donde esa parte del mini congreso de la mirada estoica va a ser muy interesante, donde además vamos a tener entonces a otro Ramón, que no es el que he nombrado hoy, y a otro chico que también será Roberto. Muy bien, pues entonces muchas gracias, buenas noches, queridos todos, querida humanidad, besos y abrazos, y el sábado volvemos. No se vayan todavía, que aún hay más.